Ya vimos hasta el momento esta relación entre Estado y pueblos indígenas, cómo se configura una nueva forma de entender los derechos, y en el artículo han analizado también la identidad de los pueblos indígenas como un derecho colectivo. Ahora vamos a profundizar un poco sobre los derechos indígenas, algunos en particular, ya que en el año 94, que se reforma la Constitución Nacional, se han incorporado muchos de estos principios, reconocimientos y derechos que tienen que ver con el paradigma de la autodeterminación o de la interculturalidad o del pluralismo jurídico en materia de derechos indígenas. Se ha realizado un primer reconocimiento, que es de los más importantes, que tiene que ver con la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado por primera vez reconoce que antes que exista la Argentina, antes que existan las distintas provincias, en estos pueblos, en estas tierras, existían comunidades y pueblos indígenas. Esto es muy importante porque tiene efectos, quiere decir que hay diferentes relaciones jurídicas o situaciones que se han planteado en vulneración a derechos preexistentes de estas comunidades y que es necesario encarar políticas públicas de reparación histórica. Así, por ejemplo, se plantea lo que hablábamos, de garantizar el derecho a la identidad como derecho colectivo. Si bien la identidad individual ya estaba garantizado a través de otros tratados de derechos humanos, se habla de reconocer esta identidad particular con sus características especiales de las comunidades como sujeto colectivo. Y a partir de ahí reconocer una serie de derechos como titulares especiales. Por ejemplo, el derecho a la educación bilingüe e intercultural. También la educación estaba garantizado para los miembros de los pueblos indígenas y se sigue exigiendo que se den condiciones de igualdad, con calidad, que sea adecuada culturalmente, accesible y asequible para las comunidades, pero además el tinte nuevo que se presenta es que se incorporen las lenguas indígenas, por eso se habla de educación bilingüe, en lo ideal que se incorpore como primera lengua dentro del sistema oficial y que además el sistema educativo incorpore saberes tradicionales, saberes propios de las comunidades para que sea verdaderamente intercultural. También se reconoce la personería jurídica de las comunidades, pero el Estado lo hace como reconociendo un hecho preexistente. Por eso se piden solamente una serie mínima de requisitos para poder hacer esta declaración y las comunidades pueden organizarse de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus normas consuetudinarias, las que tienen que ver con sus costumbres y sus pautas culturales propias. También en el artículo de la Constitución se reconoce el derecho a las tierras y territorios de las comunidades, que este es un derecho esencial porque es sabido la relación especial, íntima, la conexión que tienen las comunidades con la tierra y que su relación no es una relación económica y una relación material, sino que incorpora elementos sociales, culturales, espirituales y que hacen a las relaciones sociales de la comunidad y cuyo territorio es necesario para su propia existencia y sobrevivencia. La Constitución entonces reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. Han sido palabras muy pensadas, muy discutidas, y se habla de la ocupación, es decir, que mientras las comunidades ocupen el territorio, tienen derecho a que esas comunidades sean demarcadas, titularizadas, y se le asegura el control de esos territorios. Para eso existe actualmente una ley, que es la 26.160, prorrogada por otras, que dispone que mientras las comunidades ocupen las tierras no pueden ser desalojadas ni objeto de ningún acto judicial que implique el despojo territorial. Y mientras tanto hay que hacer un relevamiento territorial que disponga cuáles son las tierras efectivamente ocupadas por esas comunidades. También han habido casos en que las comunidades han sido ya víctimas de despojos territoriales, o sus tierras han sido contaminadas, o han sido marginados o confinados a otros territorios, o las tierras ya no alcanzan porque han crecido y necesitan mayores espacios. Entonces, para esos casos se habla también de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes, que es una obligación también del Estado. Y en relación a los recursos naturales, que es un tema muy sensible en las economías modernas,
Se plantea en primer lugar la protección para que esos continúen en manos de los pueblos indígenas en el caso de ser de sus territorios, y la participación y consulta previa como mecanismos para la gestión de los mismos, además de la gestión de cualquier otro interés que pueda afectarles a las comunidades, como ya vimos en el primer video. Se establecen además otros derechos especiales para las comunidades vinculados a los derechos generales, como por ejemplo en la salud, para que las comunidades puedan también introducir sus propias pautas culturales y se reconozcan sus saberes, y la medicina tradicional también dentro del sistema oficial.